Primera dosis. Internacionales. Y le damos los buenos días, como siempre, aquí a nuestro compañero con toda la información, Gustavo Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. No me pongo los auriculares por respeto a ustedes. Muy bien. Sepan. ¿Nos querés escuchar? Sí, los quiero escuchar así directamente. Muy bien. Directamente. Pero yo le presto, le dije. No hay problema, Bueno. no hay problema, Miriam. Bueno, información internacional. En este caso nos vamos hasta Inglaterra. ¿Por qué? Porque allí el primer ministro Rishi Sunak habló en relación a lo que es este nuevo enfrentamiento comercial que viene o este nuevo capítulo de enfrentamiento comercial que hay de Estados Unidos y la Unión Europea con China, con esta fuerza productiva multimillonaria que es la República Popular de China. Obviamente, en estos casos se habla de ¿qué? Se habla de derechos humanos. Sí, Inglaterra hablando de derechos humanos, ¿no? Bueno. Esto a menos de una semana de que la justicia británica y el gobierno de Inglaterra, donde incluso aquí compartimos el mismo audio de Rishi Sunak diciendo que no es oportuno que Escocia decida su propio futuro. Es decir, no es que se mantenga bajo las decisiones de Inglaterra, ¿no? Sí. Estamos Lo que ellos hablando elegantemente dicen el Reino Unido. por eso, Reino Unido, ¿no? Pero ahora no vamos a discutir si es importante que escoceses y escocesas, irlandeses e irlandesas definan su propio futuro. No, eso déjenlo para nosotros, para los ingleses que tenemos una buena tradición de ser colonos y esclavistas. Pero lo que pasa en China hay que prestarle mucha... un escándalo. Sin lugar a dudas. Escuchemos al primer ministro de ese país, Rishi Sunak. En lugar de escuchar las protestas de su pueblo, el gobierno chino ha optado por reprimirlas aún más, aunque eso suponga también agredir a un periodista de la BBC. Los medios de comunicación y nuestros parlamentarios deben ser capaces de hablar de estos temas sin ser sancionados, incluyendo la denuncia de los abusos en Xinjiang y la limitación de libertades en Hong Kong. Ahí estamos hablando de la falta de libertades en Hong Kong, ¿no? Y previamente a esto estábamos justo dialogando aquí con algunos colegas, ¿no? Se largaron hace no tantos años, Sí, bueno. La alargaron porque no les quedaba otra y hace muy poquito tiempo. Pero sí. Es más, pregúntenle a un ex socio de Inglaterra, digo un ex socio porque Inglaterra no está más en la Unión Europea, pero de lo que sucede con tierra española, con el Peñón de Gibraltar, ¿no? El ingreso al mar Mediterráneo, bueno, eso sigue siendo todavía gobierno de Inglaterra, ¿no? Y vaya paradoja del lado de enfrente de África, los españoles teniendo un gobierno en otro país. Bueno, de todo esto se habla, ¿no? Pero siempre es lo que pasa allá, no lo que pasa acá. Y en ese sentido también, para seguir con esto, traje para compartir con ustedes un pedido de diferentes organismos internacionales a la Corte Penal Internacional para que tome intervención directa con el Estado de Israel por los crímenes que están cometiendo contra palestinos y además de la avanzada sobre el territorio. Recordemos que Israel avanzó sobre el territorio en la Franja de Gaza, se quedó con terreno, con las tierras, con las casas, con los cultivos de Cisjordania, por ejemplo. Bueno, todo esto tiene el silencio y la complicidad de los organismos internacionales, pero también de la Corte Penal Internacional, que de oficio debería intervenir, como tampoco intervino la Corte Penal Internacional con el caso de Arabia Saudita y el avance sobre Yemen, que comenzó en el año 2015 y nada se dijo, y es más, Arabia Saudita fue el que nos ganó 2-1 a la selección argentina. De Arabia Saudita no la sacaron del Mundial, como sacaron a Rusia. No, sigue estando ahí. Israel no clasificó, pero si algo tiene también son muchos muertos en el haber. Vamos a escuchar el testimonio de el relator para la paz de Palestina, Carlos Santamaría, refiriéndose al respecto de
lo que debe ser la intervención de la Corte Penal Internacional en este sentido. Quienes no abrirán oportunidades para que se pueda discutir estas temáticas. La Corte Penal Internacional es simbólica. Si ella apoyara a Palestina e identificara los asesinatos de Israel, obviamente no tendría el poder para castigar estos crímenes de lesa humanidad. Ahí estábamos escuchando al relator de Palestina, Carlos Santamaría, refiriéndose a esta situación, ¿no? Y también hablar incluso de lo que son los derechos humanos. Mucho hoy se está diciendo, ¿no?, de lo que fue ayer esta persona que ingresó al estadio, ¿no?, con la bandera LGTBIQ+, ¿no?, pidiendo... y se hace foco en eso, ¿no? No en lo que ha sido la previa, incluso, bueno... a favor del pueblo ucraniano, ¿no? Casi mezclando. Hay cosas que sí se pueden decir y hay cosas que no, ¿no? Hay una especie de moralismo, ¿no? Del manual del moralismo, de qué está bien decir y qué no. Un país que, no vamos a decir de Qatar, que ha sido respetuoso de los derechos humanos, ni mucho menos, ¿no? Un país al que se le permitió también incluso gastar más de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares para la organización de la Copa del Mundo. Un país que tiene el 17% solo de población catarí. El resto de la población no es catarí. Vamos a hablar de los derechos humanos. Se plantea la discusión de todos los derechos humanos en todo el mundo y de lo que ha sido históricamente, o por lo menos de los últimos 100 años, y vamos a ver que Estados Unidos de Norteamérica tendría que empezar a pagar con creces todo lo que ha hecho en el mundo. Brevemente, y ya porque nos estamos quedando sin tiempo, quería traerles también algo que sucedió en México este domingo. Una movilización de... Algunos hacen los cálculos dentro de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen 1,5 millones de personas, 1.200.000 personas, más o menos en eso fueron las que acompañaron esta caravana de Andrés Manuel López Obrador a 4 años de su gestión, allí al frente del gobierno de México. Bueno, esta movilización que, además de tener un apoyo a su gestión, también un apoyo a lo que es la presentación de la nueva ley electoral que propone Andrés Manuel López Obrador para México. Escuchemos lo que decía ayer en su conferencia de prensa matutina, donde retomó algunos de los puntos incluso que dijo este domingo en el discurso, que tiene que ver con el aumento salarial, con el tema de la no reelección. Uno de los temas y de los lemas de esta marcha era no a la reelección. En México no hay reelección y su propuesta de ley en ese sentido también es manifestarse al respecto, que no haya reelección presidencial en México. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde. Ya se rompió la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años. Ahí estábamos escuchando a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, refiriéndose al respecto de algunos de los puntos principales que acompañaron el discurso de este domingo, que incluso se demoró sus declaraciones al público porque tuvo que atravesar, él venía con toda la movilización y no podía atravesar la plaza porque lo iban saludando todas las personas allí, algo muy particular y que no se ve hace muchísimos años, no con referentes populares, sino en México, particularmente en este país. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Cuba porque hubo elecciones municipales en la isla este último domingo. Para todos aquellos que repiten como canarios que no se vota. Sí, lo que pasa que
que no tengan el mismo sistema democrático al cual estamos acostumbrados es distinto. Régimen cubano. Claro, comienza el proceso que es mucho más largo, mucho más representativo y mucho más popular, este proceso de elecciones en Cuba. Comenzó esta primera etapa que son las elecciones barriales y municipales. Comienzan en cada uno... Desde la base, ¿no? Desde la base. Barriales. Incluso las particularidades que tienen, estas elecciones no son custodiadas por las fuerzas de seguridad, son custodiadas por los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios. Es decir, se organizan los comités barriales donde se llevan los reclamos de cada uno de los vecinos y vecinas de los municipios. Bueno, son los que organizan la elección. Y se confía en el vecino, digo, porque... Claro, o sea, algo lógico, lo digo, que pasa pero... que es difícil para nosotros entenderlo porque es un sistema completamente distinto. Es elección popular, digo, ¿no? Porque se confía en el pueblo, confiando en el propio pueblo, donde también el voto de cada uno vale lo mismo el voto tuyo que el voto El cimiento popular está ahí. Está porque en el barrio... Bueno, vos a tenés partir todo. de estos representantes municipales que se van eligiendo, van surgiendo lo que son los diferentes representantes a niveles zonales, a niveles regionales, hasta que llegan a la Cámara de Representantes y allí después en la Asamblea Parlamentaria del partido. Escuchemos lo que decía el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Traje este audio que tiene una cortina de fondo, pero no encontré otro testimonio más gráfico, pero sí quería compartir lo que dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El proceso electoral ratifica que Cuba mantiene la estabilidad política, mantiene su estabilidad social, independientemente, primero, del recrudecimiento de la batalla económica, la batalla de asfixia económica que nos están tratando de implantar para que la población, por el descontento, por la desesperanza, por lo agobio de todas las carencias, vaya al anhelado estallido social que tiene el gobierno imperial, que es aplicar la lógica imperialista. El testimonio corresponde al resumen informativo de Hispan TV. Por eso también tiene esta cortina de fondo. Escuchábamos lo que decía Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, al respecto de las elecciones que se desarrollaron este domingo pasado. Gracias, Gustavo, como siempre. Le damos una inyección a tus mañanas. Toda la información de la provincia la tenés en Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9, www.rtnweb.gov.ar o bajate la app RTN Neuquén. Primera Dosis.